Hola, bienvenidos. Nosotras somos alumnas de enfermería de la Universidad Autónoma de Chile en Talca y hoy vamos a reforzar con ustedes un tema súper importante durante el cuidado de personas mayores en los establecimientos de larga estadía para el adulto mayor. El tema que vamos a analizar es el riesgo de aspiración en la alimentación por sonda nasogástrica. Si bien la instalación y la utilización de una sonda nasogástrica se puede considerar una técnica que ayuda al paciente a suplir sus requerimientos metabólicos y nutricionales, si ésta se instala de una manera incorrecta, si no se verifica que se encuentre en el sitio correcto, que es el estómago, o si se moviliza una vez que ya está instalada, se puede llegar a convertir en un problema considerablemente negativo para la salud de los usuarios, que en este caso son personas mayores. La necesidad de educar nace desde las eventualidades que a diario se registran en los establecimientos de larga estadía para el adulto mayor, y nosotras, como enfermeras en formación, queremos aportar de forma significativa a estos centros, entregando conocimientos a los funcionarios de una forma didáctica basada en la evidencia científica que sustenta toda la información que se va a entregar. Como todos conocemos, hoy en día la población de personas mayores en nuestro país va en aumento. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad hacer todo lo que esté a nuestro alcance para mejorar y no empeorar su calidad de vida. Por este motivo, los invitamos a ser partícipe de nuestra educación. Pero, ¿usted conoce una sonda nasogástrica? ¿Sabe quiénes deben usarla? ¿O conoce los riesgos y cuidados que se deben tener durante el uso de esta sonda? Si no conoce las respuestas a estas preguntas, no se preocupe. Ponga mucha atención y tome nota si lo necesita, porque aquí comenzamos con nuestra educación. Uno de los problemas de salud más recurrente en los establecimientos de larga estadía para el adulto mayor es la neumonía por aspiración. Entendemos como neumonía a una afección respiratoria en donde hay una inflamación o una infección de los pulmones o las vías respiratorias. Mientras que una neumonía aspirativa ocurre cuando se inhala alimento o líquido hacia los pulmones o las vías respiratorias. Algunas partículas minúsculas provenientes de la boca migran fácilmente hacia el interior de las vías respiratorias, como se muestra en la imagen. Por lo general, se eliminan por los mecanismos normales de defensa, como lo es la tos, antes de llegar a los pulmones y causar la inflamación o la infección. Si dichas partículas no se eliminan, y esto puede ser debido al deterioro de los mecanismos de defensas o porque el volumen del material aspirado es demasiado grande, puede desarrollarse una neumonía por aspiración. Como podemos apreciar en la imagen de la persona mayor, contamos con 2 vías por las que puede ingresar el aire hacia los pulmones. De color celeste está representada la vía aérea superior, en donde el aire ingresa por la nariz hasta los pulmones, y de color rojo se representa la vía aérea inferior, en donde el aire ingresa por la boca hasta los pulmones. Por aquí también ingresa el alimento, y este es dirigido hasta el estómago. Cuando ocurre una aspiración o una broncoaspiración, parte del alimento ingerido ingresa por la boca y se desvía, llegando erróneamente a los pulmones, como se muestra en las imágenes del costado derecho. Es aquí donde se desarrolla la neumonía por aspiración o la neumonía aspirativa. Entre un 5 o un 15% de las neumonías adquiridas en la comunidad son producidas por una aspiración. Los síntomas de la neumonía por aspiración comienzan al cabo de 1 o 2 días. El síntoma más frecuente es la tos, y esta se produce con flemas malolientes y de color verdoso. También el usuario puede presentar fiebre, dificultad respiratoria o molestias en la zona del tórax. Existen diversos factores de riesgo que pudiesen desencadenar una neumonía aspirativa en las personas mayores residentes de LEAM. Dentro de los más comunes está el deterioro de la cognición o el nivel de conciencia del usuario, el deterioro en la deglución o los problemas al tragar el alimento,
El uso o el procedimiento de instalación de dispositivos gastrointestinales como lo es la sonda nasogástrica. El material aspirado procedente de la boca y la garganta es más propenso a contener bacterias que podrían causar una neumonía de tipo infecciosa, mientras que el material aspirado desde el estómago suele ser muy ácido y puede dañar seriamente los pulmones, incluso antes de que se desarrolle una infección. Es por esto que la prevención de la neumonía por aspiración en los residentes del EAM es sumamente importante para evitar complicaciones. Así, disminuiremos las hospitalizaciones de los usuarios, evitaremos el deterioro en la calidad de vida y finalmente no ponemos en riesgo la vida de ellos. Primero debemos conocer qué es una sonda nasogástrica. Esta sonda es un tubo que puede ser de diferentes materiales, como plástico, hule, silicona o PVC, y esto va a depender de las necesidades del usuario que la requiera. La sonda se introduce a través de la nariz del usuario, pasa por la garganta y finalmente llega hasta el estómago. Por este dispositivo podemos alimentar al usuario o también administrar medicamentos. Con la ayuda de Esperanza vamos a conocer un poco más de esta sonda. Bueno, como se dijo en la información anterior, es muy importante que se conozca la ubicación en la que queda la sonda nasogástrica. Si bien quien la instala es el profesional de enfermería, es importante, vuelvo a reiterar, de que ustedes como cuidadores conozcan cuál es su ubicación y por qué se pudiese dar un riesgo de neumonía aspirativa a raíz de este tipo de alimentación. Entonces vamos a verlo con una sonda real, el procedimiento de la medición. Bueno, se toma el extremo distal, por supuesto esto es todo un procedimiento estéril porque va a entrar en una cavidad, así que obviamente tendría que manipularlo con guantes estériles, ¿ya? Pero para un efecto didáctico solamente lo voy a hacer así. Se toma el extremo distal de la sonda nasogástrica, se mide desde la punta de la nariz del paciente hasta el lóbulo de la oreja. Del lóbulo de la oreja se mide hacia el apéndice cifoide, que el apéndice cifoide es como la puntita donde termina el esternón, acá. Y se dan, para mayor seguridad, unos 10 centímetros aproximadamente, ¿ya? Entonces, también todas las sondas nasogástricas van a tener una medición distinta en cada paciente. Entonces, vamos a imaginar que la tenemos puesta y vamos a tener a nuestro paciente saliendo con la sonda por acá. Y es muy importante de que la fijación a la sonda quede bien, ¿ya? Si bien tiene que quedar firme, también hay que tener la precaución de que la sonda no quede, la fijación, hay que ir rotándola para que no genere, por ejemplo, una lesión por presión, una herida en la nariz. Entonces se puede ir cambiando la fijación acá, o se puede poner una fijación en la mejilla o en la oreja, ¿ya? Bueno, ¿por qué se podría producir un riesgo de neumonía aspirativa? Porque si la sonda se llega a movilizar, ya sea de manera consciente por el paciente o de manera involuntaria por algún tirón, al movilizar esto se podría empezar a correr y podría ingresar a un pulmón. Entonces, cada vez que ustedes vayan a alimentar a un paciente, lo importante es que siempre aspiren contenido y verifiquen que el contenido que salga sea contenido gástrico. Si esto no es así, es porque la sonda se movilizó, ¿ya? Así que es muy importante que verifiquen cada vez antes de realizar la alimentación o de la administración de medicamentos. Siguiendo con la idea del video que vimos, es también relevante medir la longitud del cuerpo de la sonda que queda a la intemperie y verificar cada vez que esta distancia sea la misma, para corroborar que la sonda nasogástrica no se ha desplazado del estómago. O también podemos aspirar contenido para corroborar que la sonda efectivamente se encuentra en su sitio correcto. Por último, y no menos importante, debemos permeabilizar la sonda previo a la alimentación y luego que la hemos realizado, con el fin de evitar que ésta se tapone. ¿Para quiénes está indicada la alimentación por sonda nasogástrica? La alimentación por medio de una sonda nasogástrica
Está indicada para usuarios que necesitan de un soporte nutricional, ya que no pueden satisfacer esta necesidad con la ingesta oral habitual. Esto se da por diversos factores, siendo la disfagia uno de los más recurrentes. Por esto, nos vamos a detener unos segundos para comprender qué es la disfagia. La disfagia orofaringea es la dificultad para poder tragar el alimento o los líquidos, es decir, para mover el bolo alimenticio desde la boca hasta el esófago. Está frecuentemente relacionada con enfermedades neurológicas, enfermedades oncológicas o también con el envejecimiento. La disfagia es un síntoma que, si no se trata a tiempo, puede causar pérdida de peso, desnutrición o deshidratación. También puede causar infecciones respiratorias como la neumonía por aspiración, ya que al intentar tragar el alimento puede ingresar erróneamente hasta los pulmones. El problema aparece cuando el alimento no se puede empujar hasta el fondo de la boca, se atasca en la garganta y se dirige hacia los pulmones, o puede estancarse en la garganta y no deslizarse hasta el estómago. La gravedad de la disfagia puede variar desde una dificultad moderada hasta la imposibilidad total de la deglución. Algunos síntomas que pueden alertar sobre la presencia de disfagia son: necesidad de realizar varios intentos para tragar, atragantamiento frecuente, tos durante o después de las comidas, necesidad de triturar la comida para poder tragarla, presencia reiterada de fiebre sin causa aparente. Si el usuario presenta alguno de estos síntomas, se debe avisar al médico para que le otorgue el tratamiento necesario. Pero no solo la disfagia es un signo precursor para que los usuarios utilicen una sonda nasogástrica. También cuando se presenta alguna alteración en la absorción de los nutrientes. Sin embargo, estos usuarios no deben presentar contraindicaciones para usar la vía digestiva, como por ejemplo algún tumor. Y también es importante recordar que deben conservar la movilidad normal de los intestinos. ¿Cómo vamos a administrar el alimento? Existen 3 formas de administrar el alimento. La primera puede ser de forma lenta y continua, mediante una bomba durante el transcurso de varias horas. También puede ser por gravedad, dejando caer el alimento gota a gota durante algunas horas. O en forma de bolo con la ayuda de una jeringa en los horarios habituales. Es el médico el que debe indicar cuál es el método adecuado y cuál es la cantidad necesaria para el usuario. ¿Cuáles son los riesgos asociados a la alimentación por sonda nasogástrica? Existen complicaciones a las que está expuesto el usuario que es portador de una sonda nasogástrica. Estas pueden ser de tipo mecánica y estarán directamente relacionadas con la sonda, como la obstrucción de la sonda nasogástrica, la extracción de esta, que puede ser accidental o voluntaria, la irritación de la piel circundante o el desplazamiento de la sonda. Debemos recordar que si la sonda se desplaza de su sitio, debemos informar de forma inmediata al personal de enfermería a cargo de la instalación y no debemos volver a introducir la sonda, ya que podemos generar daños en el usuario al introducir erróneamente la sonda nasogástrica en los pulmones y no en el estómago donde debería ir. También están las complicaciones gastrointestinales, como el estreñimiento, el reflujo, la diarrea, los vómitos o la distensión abdominal. Otra de las complicaciones que pudiese presentar el usuario son las de tipo infecciosas, relacionadas al manejo inadecuado de la sonda nasogástrica, como la colonización traqueal, las infecciones cutáneas o de la piel, sinusitis, otitis media, peritonitis o también el usuario pudiese desarrollar una neumonía por broncoaspiración. Es por esto que durante la alimentación por sonda nasogástrica debemos implementar ciertos cuidados que nos permitan prevenir estas complicaciones. Primero y muy importante, debemos lavar nuestras manos con abundante agua y jabón
antes de manipular la sonda y antes de preparar la alimentación. También debemos lavar la sonda aportando aproximadamente 20 cc de agua tibia dentro de la sonda nasogástrica hasta que quede visiblemente limpia, dejándola permeable para que el alimento se deslice sin problemas. Es importante ubicar al usuario en posición de semisentado antes de iniciar la alimentación y debemos mantenerlo en esta posición por lo menos 1 hora después de haber terminado la administración del alimento, para evitar que refluya e ingrese a los pulmones. De no ser posible mantener al usuario en esta posición por mucho tiempo, debemos girarlo hacia el lado derecho para respetar la anatomía del estómago y evitar el reflujo de los alimentos. Debemos procurar administrar solo el alimento adecuado e indicado por el médico. Este debe ser líquido, sin contenido sólido que pudiese obstruir la sonda nasogástrica. Al administrar el alimento en bolo con la ayuda de una jeringa, debemos regular la velocidad de administración, ya que esta no debe ser muy rápida porque pudiese provocar náuseas y vómitos en el usuario. Al finalizar la administración, debemos lavar la sonda de la misma forma que lo hicimos anteriormente, aportando unos 20 a 30 cc de agua tibia dentro de la sonda nasogástrica hasta que quede visiblemente limpia y sin restos de alimentos adheridos a las paredes internas de la sonda, que pudiesen obstruirla en una próxima alimentación. Además, debemos realizar periódicamente aseo en la cavidad nasal para evitar lesiones y aspirar secreciones en caso de ser necesario. Es importante respetar la dosis, el horario y la frecuencia en la alimentación indicada por el médico, y también revisar siempre la fecha de vencimiento del alimento. Otro de los puntos importantes es el cuidado de la piel de los usuarios con sonda nasogástrica, para así evitar lesiones por el roce de la sonda. Dentro de estos cuidados está la limpieza de la piel circundante. Esta se debe hacer con agua tibia y una toalla después del término de cada alimentación. También debemos lubricar la piel antes de retirar la fijación de la sonda con vaselina o aceite mineral y posteriormente volver a limpiar la piel con agua tibia. Si el usuario presenta enrojecimiento de la piel, se debe cambiar la sonda de orificio nasal. Este procedimiento debe hacerlo un profesional de enfermería. Por último, se debe mantener humectada la piel del usuario para evitar que el roce de la sonda la dañe. De todo lo aprendido, ¿qué es importante recordar? Si bien todo lo mencionado anteriormente es muy importante, debemos recordar siempre lavar bien nuestras manos con abundante agua y jabón antes de manipular la sonda nasogástrica y el alimento que vamos a administrar. También es importante el lavado de la sonda antes y después de la alimentación para evitar que ésta se vaya a obstruir. La posición del usuario, el cual debe estar semisentado antes, durante y por lo menos 1 hora después de que hemos terminado la alimentación. Así evitaremos que el alimento refluya e ingrese a la vía aérea, pudiendo provocar una neumonía por aspiración. Administrar solo el preparado especial indicado por el médico. Es importante recordar que el tipo de alimento que vamos a administrar a un usuario portador de sonda nasogástrica no será el mismo que consumimos habitualmente, aunque utilicemos técnicas para licuarlo, ya que pueden quedar restos sin triturar que pueden obstruir la sonda. Finalmente, debemos regular la velocidad de administración del alimento para evitar que éste ingrese demasiado rápido al estómago, lo que puede provocar náuseas y vómitos en el usuario. Todo esto aumenta los riesgos de aspiración durante la alimentación por sonda nasogástrica. Sabemos que enfrentarnos a un usuario que dispone de una sonda nasogástrica para poder alimentarse nos puede generar miedo o nervios al momento de manipular la sonda. Esto es muy normal, pero a medida que adquirimos conocimiento, estos sentimientos van a comenzar a disminuir. Estamos más tranquilos, capacitados y seguros. Entregamos seguridad al usuario
Y con esto, la calidad de los cuidados que vamos a otorgar se va a ver aumentada. De esta forma terminamos nuestra educación, esperando que toda la información entregada se utilice en beneficio de la salud de las personas mayores portadoras de sonda nasogástrica residentes de centro de larga estadía para el adulto mayor. Por su atención, muchas gracias. Los dejamos invitados a seguir aprendiendo con la siguiente cápsula educativa.